al tema, ¿no? ¿Por qué es importante el desarrollo de las habilidades sociales en niñas, niños y adolescentes? Efectivamente, las habilidades sociales, escuchamos mucho hablar sobre, es que es importante que los niños desarrollen habilidades sociales. Las habilidades sociales se desarrollan desde que son pequeños, desde que nacen, en casa se empiezan a desarrollar. Después, bueno, viene la parte académica, aquí es donde las llevan más a la práctica. ¿Pero por qué? Efectivamente, Juan Carlos y Yolanda, ¿por qué son importantes? Recordemos que las habilidades sociales nos permiten comunicarnos e interactuar de forma adecuada con las demás personas. Entonces, el tener adecuadas habilidades sociales nos va a permitir tener buenas relaciones sociales con todas las personas que nos rodean. Entonces, escuchamos mucho de este tema y sí quiero puntualizar algo muy importante. Nosotros tenemos habilidades sociales tanto básicas como habilidades sociales complejas. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que fomentar en los niños efectivamente desde esta parte básica hasta la parte compleja. La parte básica regularmente la aprendemos cuando pues estamos en casa. ¿Cuáles son estas habilidades sociales básicas? Iniciar una conversación, por ejemplo, ¿no? El poder iniciar estas conversaciones, dar las gracias, que pueda formular una pregunta, que pueda, pues, incluso realizar un cumplido, el que se pueda presentar a otras personas. Estas son las habilidades sociales básicas. ¿Y cuáles son las habilidades sociales complejas? Las habilidades sociales complejas son justamente las que muchas veces son las que tenemos que ir trabajando. No quiere decir que las básicas no, también, pero tienen, obviamente, por eso complejas, porque tienen un grado de dificultad mayor, como son la empatía, la inteligencia emocional, el solucionar problemas, el pedir ayuda, la escucha activa, el control emocional. Entonces, esta parte, el poder comunicar también emociones y sentimientos, esta parte hace que los niños y los adolescentes efectivamente tengan que empezar a fomentarla. Si nosotros no tenemos este conjunto de capacidades o de habilidades, difícilmente vamos a poder interactuar con las personas. Entonces, de ahí radica esa importancia de poder fomentarlas primero en casa y después reforzarlas en la escuela. Quiero entender que no se dan primero unas y luego otras. ¿Cómo vamos enfrentando eso? ¿Qué primero, qué después? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, idealmente tendrían que estar bien fomentadas, bien cimentadas las básicas. ¿Para qué? Para que las complejas inmediatamente puedan salir, podamos hacer que se puedan, pues, desarrollar, se puedan ejecutar, porque en la práctica vas viendo estas cosas que estás comentando, Juan Carlos, que a veces no están bien cimentadas, las habilidades sociales básicas, por ejemplo, ¿no? O sea, llega a la consulta, por ejemplo, niños que no saben iniciar una conversación. Pero que no saludan, pero que son muy empáticos. Entonces dices, ¿Cómo está esto, no? O sea, ¿cómo pudo haber sido? ¿Qué está pasando? Entonces, también vamos a partir de varias cosas, porque las habilidades sociales sí las podemos ver desde este punto de vista que le podemos llamar como universal, en donde yo estoy mencionando habilidades sociales básicas y habilidades sociales complejas, pero también hay que ver el contexto, la familia, la escuela, los amigos. Tenemos que ver en dónde está situado el niño y, por ejemplo, en casa le pueden dar más peso a algunas habilidades sociales que a otras. Entonces yo le puedo enseñar a mi hijo a ser empático. Es decir, es que hijo, tú debes de entender los sentimientos y las emociones de los demás, pero llegamos a un lugar y yo no lo estimulo para que salude. Eso también es algo bien interesante, porque también va a depender de todo el contexto para poder desarrollar una habilidad social u otra con muchísimo mayor peso. Entonces, sí es una mezcla impresionante.
impresionante, pero padrísima, padrísima, porque hay que identificar en dónde está la baja o en dónde está la alta, porque algo que también quiero decir ahorita es que cuando tenemos ciertas condiciones, como por ejemplo el TDA, no nada más hay bajas en las habilidades sociales, también hay habilidades sociales que se desbordan. Entonces, cuando tenemos ciertas condiciones, se nos empiezan a desequilibrar y no nada más a la baja. Hay niños que se nos desbordan, se nos van y por querer agradar, por querer pertenecer, por querer estar ahí, se nos van al otro extremo. ¿Tú pudieras decirnos si las habilidades sociales entonces son innatas de las personas o no? ¿O son adquiridas después del nacimiento y por eso se llaman habilidades sociales? ¿O es algo que está en el individuo o en la persona y que tiene que ver con eso que decías de lo que basa la relación con los otros, pero que ya estaba ahí? La teoría nos dice que pues son aprendidas, que las habilidades sociales las vamos aprendiendo desde que nacemos. En el momento que nacemos empezamos a desarrollar habilidades sociales. Entonces, cuando llega con mamá, es nuestro primer acercamiento, con mamá es con la primera persona que empezamos a desarrollar estas habilidades sociales. Entonces, aquí el punto es que como no hay una interacción y no hay una comunicación hasta que nacemos, es que percibimos al individuo, lo vemos físicamente, entonces es cuando empezamos a percibir que las habilidades sociales existen. Me encanta enfocarme en el adulto porque el adulto finalmente es el que enseña al niño y el adulto es el que le modela al niño. ¿Y qué pasa, Lau, cuando precisamente ya sea el padre de familia o ya sea el docente, pues carece de esas habilidades? O sea, nunca las aprendió, nunca las desarrolló. Y entonces ahí viene la complicación porque ¿cómo el niño las va a desarrollar? ¿De dónde el niño va a copiar esa asertividad para poderse comunicar con un otro? Y si tú dices que nuestra pasión es el TDA, que sí lo es, y te llegan chicos con TDA, es que es muy probable que alguno de los padres también tenga el trastorno por déficit de atención. Entonces, muchas veces la mamá de entrada no saluda, pero no porque no quiera o porque no tenga educación, valores, sino simplemente es inatenta. Y entonces el chico, tenga o no tenga TDA, eso es lo que está aprendiendo, a no saludar, porque eso es lo que mamá le modela, ¿no? O a veces, déjate esa porque tú bien dijiste que es la básica, pero ¿qué pasa con una compleja? ¿Qué pasa cuando es la empatía? Cuando ni siquiera me puedo ver a mí, ¿cómo puedo ver a un otro? Por el trastorno, o a lo mejor porque nunca me enseñaron en mi casa o en mi escuela a ser empática. ¿Cómo puedes tú trabajar con eso, Lau? Muchas de las veces, no todas, muchas de las veces cuando llegan a la consulta y es el tema a tratar, es el tema pues foco, por decirlo de alguna forma, que son las habilidades sociales, uno de los temas. Entonces, pues efectivamente se ve y se trata de buscar el hecho de, pues también papá y mamá, qué tanto, ¿no? Qué tanto influye, qué tanto tiene esta habilidad social, qué tanto la refuerza, qué tanto hacemos. Tienes toda la razón, Yola. Muchas veces nos encontramos con el topecito o con la piedrita en donde dicen, sí, es que quiero que mi hijo sea bien empático. Y cuando preguntas, oiga, mire, es que fíjese que necesitamos entender a su hijo. Si mi hijo, ¿qué? O sea, nada que ver, ¿no? Y entonces no tenemos la parte de la habilidad social. Híjole, es ahí donde sí se pide mucho, efectivamente, que se trabaje en conjunto. Entonces, regularmente llegan los niños a terapia y pues nosotros lo vemos una vez a la semana, 1 hora. Y entonces, ¿qué pasa con todo ese lapso de toda la semana en donde tiene que practicar? Entonces, si no hay una práctica constante, no vamos a tener el avance suficiente y los resultados necesarios. Por lo tanto, sí tenemos que hacer e invitar a las personas que están alrededor del niño a fortalecer estas habilidades sociales. Por ejemplo, también incluso se hace a través de las adaptaciones curriculares. Entonces, si nosotros nos damos cuenta
que el niño tiene problemas para iniciar una conversación, pues le pedimos dentro de la adaptación curricular al docente que trate de hacer esa actividades específicas, ¿para qué? Para que incluya al niño. ¿Cómo identificar esa habilidad cuando las demás personas que están viendo otra cosa o pudieran exigir? Porque la sociedad puede ser muy, muy, muy rigurosa, a veces muy victimaria de situaciones así. ¿Estamos? Claro, aquí hay algo bien importante que también quiero puntualizar. Nosotros también, como profesionales, lo vamos a determinar a través de ciertos instrumentos de los que nos valemos para poder determinar cuál es esa área de oportunidad, para poder trabajar y poderla reforzar. Pero también como papás, somos duros y decimos, no, es que yo quiero que mi hijo platique como yo. Entonces, si yo quisiera que mi hijo platicara como yo, ninguno de los dos nos callaríamos en todo el tiempo. Pero también hay que reconocer la personalidad de mi hijo. Hay que identificar cuál es ese carácter, ese temperamento, esto que tiene, o sea, en conjunto, cuál es la personalidad de mi hijo. Mi hijo es mucho más introvertido, mi hijo es mucho más penoso, mi hijo es mucho más aislado. Entonces, yo tengo que ver eso. Si yo una vez que identifico toda esa parte, yo también voy a ver los alcances de las habilidades sociales. Entonces, no le podemos pedir, justamente lo acabas de decir, no podemos exigir a una persona que es más introvertida que esté hablando todo el tiempo o que venga un Facebook Live con nosotros, ¿no? Porque difícilmente lo va a querer hacer. Es un trabajo integral. Yo en casa lo veo, yo como mamá lo veo a partir de las características de mi hijo, a partir de lo que veo con los demás niños de su edad. No estoy comparando, no estoy diciendo mi hijo tiene que ser como tal, sino yo veo ciertas conductas que son parte del desarrollo que está teniendo mi hijo para poder darme cuenta si hay una baja o si hay algo que no esté cuadrándome lo suficiente. Pero yo como papá, ¿cómo podría ser ese termómetro, Lau, donde podamos medir? Porque a mí lo que se me ocurre es precisamente el ver si mi hijo tiene amigos o no tiene amigos. Claro. Porque si tiene amigos es porque está teniendo buenas habilidades sociales o por lo menos las suficientes para poder tener amistades. Pero si yo veo a mi hijo aislado, si lo veo que no lo invitan a las fiestas, si lo veo que no tiene amigos, quizá me esté hablando como de pobres habilidades sociales. Digamos que ese es el termómetro que yo podría usar como padre de familia para identificarlo. Nos vamos dando cuenta en la parte de la interacción con los otros, ¿no? Incluso con la interacción con nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, no es necesario a veces que lo tengamos que llevar a la fiesta o al grupo de amigos, simplemente con nosotros, ¿no? Podemos identificar nosotros de repente, pues decir, híjole, me siento triste, ¿no? Estoy mal. Y de repente mi hijo me dice, ¿y eso a mí qué me importa? Vamos a jugar. A mí lo que me importa es jugar. Y mi hijo ya tiene 13 años, 12 años, o le digo, me siento mal, me siento enferma, no me puedo levantar de la cama y que me diga, pues a mí no me importa, ¿no? Eso es parte de las habilidades sociales complejas. Entonces ahí podemos decir, a ver qué está pasando aquí. O sea, no está teniendo empatía conmigo. Entonces ahí hay como una baja en esta parte de la habilidad social. ¿Qué relación hay de la autoestima con las habilidades sociales? Efectivamente, sí hay que fortalecer las habilidades sociales porque el tener una baja en las habilidades sociales, carecer de habilidades sociales, impacta de forma considerable la autoestima. Pero está el otro lado. Si el niño tiene una autoestima adecuada, sí le va a impactar, pero no de forma tan significativa. Van de la mano las habilidades sociales y autoestima, pero si carecemos de habilidades sociales puede impactarnos en la parte de autoestima. No podemos poner en una balanza y dejarle todo a Laura o al psicólogo para que desarrolle las habilidades sociales. O sea, creo que mucha chamba hay que hacer en casa y mucha chamba hay que hacer también por parte, pues, de la escuela, que son los dos entornos donde más tiempo pasa un niño y un adolescente.
Sí, claro, eso es cierto, ¿no? Y parte de lo que están comentando es justamente el reforzarlas, no precisamente nada más a través de la terapia, ¿no? Sino a través de una interacción diaria con mi hijo, ¿no? Una interacción diaria con el niño, con el adolescente. Con los niños podemos utilizar recursos como videos, están los videos estos hay videos de Pixar muy bonitos que favorecen la parte de habilidad social, preguntarle, ¿qué aprendiste? ¿Cómo lo harías tú? A ver, vamos a hacer un role playing, ¿no? Vamos a ver cómo le harías, que sea un juego, que vamos a jugar. Incluso papá, mamá, yo sé que a veces el tiempo es muy poco, ¿no? Tenemos que trabajar, lo entiendo, pero pasar ese ratito en donde yo pueda determinar jugando con él, platicando, interactuando y viendo, reforzando esta parte de habilidad social. No toda la chamba, como bien dice Yola, sí, nosotros encantados, ¿no? Nos gusta, porque además nos gusta este trabajo, está increíble, reforzar habilidades sociales es muy bonito, es muy divertido aparte, porque los niños lo ven como un juego, claro. Es como un juego, ¿no? A ver, ¿tú qué harías en esta situación? Ahora vamos a ponernos este disfraz y tú eres el maestro, yo soy la alumna, vamos a jugar, vamos a ver un video, vamos a hacer como diferentes actividades con títeres, con muñecos, para fortalecer estas habilidades sociales. Entonces sí está padrísimo que me vean una hora y que las podamos reforzar con todo esto, pero justamente ¿qué pasa? Esas 127 horas, y bueno, la dormida, como lo dices, y la tarea y toda esta situación, entonces, ¿qué actividades voy a poner con mi hijo? ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Cómo voy a reforzarlas? ¿Cómo le voy a enseñar? Quiero que nos comentes si hay una etapa como más importante para desarrollarla o una etapa donde pega más, porque se me viene aquí la etapa de la adolescencia. ¿Pega más en la adolescencia o es igual en cualquier etapa? Cada etapa del desarrollo tiene sus propias habilidades sociales a desarrollar. Okay. Entonces, hay que darle ese peso, por ejemplo, en la etapa preescolar, pues la parte de iniciar la conversación es una de las más importantes, el que pueda acercarse a los amiguitos, el poder empezar a pedir ayuda, esas son las habilidades sociales básicas son las que empezamos a desarrollar en la etapa preescolar. Ya para la etapa escolar empezamos con las complejas, empezamos con esta parte de desarrollar más la empatía, el poder desarrollar la habilidad de demostrar sentimientos, emociones. Ya para justamente la parte de adolescencia hay otras habilidades sociales que se refuerzan más, como la solución de problemas, como la inteligencia emocional. Entonces, efectivamente, en cada etapa de desarrollo hay que ir marcando y hay que ir desarrollando estas habilidades sociales. Claro que si el niño nos va permitiendo el desarrollo a más temprana edad, pues nosotros le vamos a ir enseñando esas habilidades sociales. No nos tenemos que esperar hasta la adolescencia para enseñarle a solucionar problemas. Entonces, pero sí en la adolescencia ya debe de tener fija esa habilidad social. Si yo me doy cuenta que es un adolescente y todavía no tiene la capacidad de solucionar problemas, entonces ahí estamos en problemas, porque efectivamente ahí tendría que estar ya la habilidad social como tal y estarla practicando. A veces nosotros frenamos las mismas habilidades sociales, ¿no? Y se me ocurría también otro ejemplo, por ejemplo, la parte de mostrar los sentimientos y todo eso. A veces llega nuestro hijo y nos dice, mamá, se me acaba de romper este juguete. Ay, ni te preocupes, hijo, luego te compro otro. ¿Cuál es el problema? No, pero es que yo lo quería mucho. Ay, ¿por eso estás llorando, hijo? Ay, es nada, luego te compro otro. Además me costó como 30 pesitos. No pasa nada. Entonces ahí estamos invalidando las emociones. Y cuando nosotros queremos que sea como parte de una habilidad social, ya quedó invalidada. Uh-huh. Entonces, ahí ya se tiene que hacer todo este trabajo que justamente también decían en el chat. Obviamente, ahí ya se tiene que hacer autoestima, aprender a identificar emociones, a reconocerlas, a hacer un autocontrol, a hacer ya más cosas, porque empezamos a frenar. Y no quiere decir que no tengamos la habilidad, sino no fue desarrollada adecuadamente. Muchas de esas situaciones que sin querer vamos acumulando en el transcurso de nuestra vida
Si además tenemos obviamente otro problema como pudiera ser el TDA o algunas otras situaciones como el confinamiento que nos provoca mayor tensión emocional, no hay que esperarnos a que necesitemos ayuda desde el punto de vista ya terapéutico, ¿no? O sea, como pedirle a Laura la ayuda como psicóloga porque ya necesitamos terapia, no, sino que podamos prepararnos para eso, porque podemos aprender, podemos nosotros mejorar y observar lo que estamos haciendo para poder construir las habilidades sociales adecuadas, no solo en nosotros, sino también, por supuesto, en nuestros hijos. Y para eso, bueno, tenemos que capacitarnos, ¿no? Efectivamente, sabemos que la terapia, y eso es algo bien importante, la terapia es un proceso, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos a esta instancia, tenemos que trabajarlo. Evidentemente nos vamos a tardar en poder fomentar esta parte de habilidades sociales. Si nosotros nos preparamos desde antes, no vamos a llegar a esta situación y a esta condición. Entonces, evidentemente, tenemos que aprender a desarrollar las habilidades sociales en nuestros hijos. ¿Cómo desarrollo cada una de las habilidades sociales? O sea, sí, esta parte de habilidad social es enorme, ¿no? Es decir, muchísimas cosas, pero ¿cómo le voy a hacer para desarrollar cada una de las habilidades sociales? Aquí están. ¿Cómo le hago para desarrollar empatía, asertividad, autocontrol? Híjole, qué padre, hasta luego decimos, híjole, pues mejor para mí, ¿no? El hecho de que la cooperación, tomar decisiones, solución de conflictos, la comunicación efectiva, ¿cómo le hago para desarrollar cada una de las habilidades sociales? Si yo aprendo, yo tengo estrategias, yo tengo todo esto, pues entonces vamos a poder tener un trabajo mucho más efectivo y mucho más afectivo también, porque esta parte de crear vínculos a través de las habilidades sociales me permite tener más acercamiento con mis hijos, mayor comunicación y evidentemente una relación mucho más adecuada.